Mis hermanos, nosotros hemos decidido hacer una pausa en el expositivo debido a que hay un tema que queremos trabajar y es el tema de los roles redimidos. Por eso notarán que este mes haremos una pausa en el expositivo de 1 Corintios para trabajar este tema, porque además nos parece que es crucial y pertinente para la vida de nuestra iglesia entender la masculinidad y la feminidad debido a que han recibido unos fuertes ataques y debido también, hermanos, a que nuestros hogares también, y cuando digo los nuestros, me refiero a las iglesias en general, están sucumbiendo mucho ante estos ataques. Por eso, hermanos, el domingo anterior, hace 8 días, comenzamos viendo cuál es la raíz del problema de que los roles se hayan corrompido después de la caída. Y recuerden ustedes, hermanos, que solo existen 2 roles creados por Dios. ¿Cuáles son? Masculino y femenino. No hay más roles, no hay un tercer rol, ni hay medio rol. Hay 2 roles completos, plenamente identificados. Uno es el masculino, otro es el femenino. Y los roles santos creados por Dios se corrompieron y esa fue la raíz que revisamos, por una sola causa. ¿Cuál fue esa causa? El pecado. El pecado, hermanos. Por eso, la causa de la corrupción de los roles, tanto masculino como femenino, no es un asunto de progresismo, no es un asunto de progreso, no es un asunto de desarrollo de la humanidad y de las sociedades, sino la corrupción de los roles masculino y femenino siempre serán un problema de pecado. Pecado. Y hermanos, vimos que cuando el pecado entró en el mundo y trajo muerte, también la muerte llegó al primer matrimonio. En el momento, hermanos, de que el pecado entra en el mundo, entra el matrimonio. En el momento en que la muerte entró al mundo, entró también el hogar. Pero también, hermanos, no olvidar que en el momento en que la redención es prometida, ese hijo de la mujer es prometido para la humanidad escogida, también los hogares ahora tienen la posibilidad de ser redimidos y los roles, tanto masculino como femenino, tienen la oportunidad de ser también redimidos. Bueno, damos gracias al Señor por esa esperanza. Ahora, quiero hacer una nota aclaratoria, hermanos, antes de continuar hoy con el tema que nos compete, y es que Cristo no se encarnó, hermanos, para hacer hogares felices. Cristo no vino al mundo para arreglar matrimonios. Quiero que eso sea muy claro, hermanos queridos. Yo entiendo que a veces, cuando conocemos personas, hogares que están mal y que no están en Cristo, a veces les decimos, vengan a Cristo y van a ver que les va a ir bien. Creo que es un enfoque equivocado. Porque Cristo no vino a este mundo para hacer hogares felices, para restaurar matrimonios. Así que, hermanos, de hecho, cuando usted y yo decimos Cristo vino a salvarnos del infierno, tengamos cuidado con esa expresión. Es cierto que la salvación incluye salvación del infierno, del fuego eterno. Es cierto que personas que han creído en Cristo pueden ver matrimonios restaurados, pero esa no es la causa por la cual Cristo se encarnó, hermanos. Cristo se encarnó dentro de un plan eterno, y ustedes y yo lo hemos revisado, para redimir a un pueblo particularmente escogido que glorifique a Dios, al Dios santo, justo y misericordioso, para siempre. Esa es la meta de la redención. Cristo se encarnó en el contexto de un plan eterno para venir a redimir a un pueblo que glorifique a Dios para siempre. Por supuesto, por ahí pasa el salvarnos del fuego eterno, pero el propósito de Cristo al encarnarse no fue simplemente salvarnos del fuego eterno, es redimir un pueblo que glorifique a Dios para siempre. Para eso hay que sacarlo del infierno, para eso hay que liberarlo de su culpa, de su pecado. Por supuesto que sí, pero es más allá. El propósito redentor es grande, amplio. Y a veces lo reducimos. Mira, si tienes problemas matrimoniales, ven a Cristo Jesús, Él te los va a arreglar. Es un mal enfoque. Es un mal enfoque.
Por eso si un hogar de no creyentes tiene problemas matrimoniales, ¿qué es lo primero que necesitan conocer? El Evangelio. El Evangelio. Pero es que necesitan consejería matrimonial. El Evangelio. El Evangelio. Porque Cristo no vino a hacer hogares felices ni a arreglar matrimonios. Pero aún la redención tiene tales alcances. Gracias al Señor por eso. Así que, hermanos, cuando Cristo en un hogar es creído, como efecto de la redención, los roles caídos pueden ser redimidos también. Cristo libera en un hogar de creyentes, Cristo libera los roles también para servir al propósito redentor que es representar a Cristo y la iglesia. Qué bonito, qué precioso lo que hace la salvación en un hogar. Cuando Cristo llega a un hogar, redime los roles también, pero para que sirvan ahora al propósito redentor de representar a Cristo y la iglesia. Eso es precioso. Bien, hermanos, para ir incentivando la reflexión al tema de hoy, quiero preguntarles, sin esperar su respuesta, pero para incentivar la reflexión, hermanos. Cuando nosotros hoy día vemos cosas que son impensables o que eran impensables en otra época, cosas que en otra época diríamos, esto no ocurría antes, esto no se veía antes. Decimos, esta sociedad se está corrompiendo. Y no es que no sea así, pero quiero, hermanos, incentivarles a cuál debería ser la reflexión completa. Eso es una parte de la reflexión. Cuando usted y yo nos asombramos de cómo está la sociedad alrededor, de lo que ahora los jóvenes hacen, de lo que ahora las mujeres hacen, los hombres, de cómo están los hogares ahora, incluso de lo que pasa en la misma iglesia. Decimos, la sociedad se está corrompiendo, pero hermanos, la reflexión completa no es esa. No solamente tenemos que contentarnos con decir, la sociedad se está corrompiendo, sino, ¿por qué se está corrompiendo? ¿Qué hay detrás de esto? Y hermanos, ustedes y yo deberíamos hoy reconocer que en cada época, lo que está detrás de cada acto, idea, pensamiento, es la educación. Y la educación en las diferentes épocas de la historia humana no ha tenido los mismos propósitos. Uno fue el propósito de la educación moderna, otro fue el propósito de la educación medieval, otro fue el propósito de la educación primitiva. Pero siempre que uno ve prácticas que eran impensables en otra época, pero que las vemos hoy, ¿qué está detrás de esas prácticas e ideas? La educación. Y la educación hoy, hermanos, no tiene el mismo propósito que tenía en la época de nuestros abuelos o más allá tal vez. Y no quiero entrar aquí en esa discusión porque tendríamos que hablar muchas cosas y nos distraemos entonces así del tema principal. Pero hermanos, la razón por la cual hoy lo masculino es como es y lo femenino es como es por la educación y su propósito actual. La educación de nuestra sociedad hoy ya no le importa el propósito antiguo, le importa el propósito contemporáneo. Y por eso, hermanos, es que casi que los países están obligados a enseñar lo mismo. Y eso es otra discusión. El punto es, lo que tú entiendes por masculinidad y feminidad es lo que Dios dice que es masculinidad y feminidad, o lo que tú asumes de masculinidad y feminidad es lo que la educación contemporánea te ha dicho que es la masculinidad y la feminidad. Y hermanos, nuestros hogares dicen mucho de lo que creemos de la masculinidad y la feminidad. ¿Cómo están nuestros hogares? Así es nuestra educación. Y esto desde el púlpito es educación cristiana, no secular, aunque no debería haber tal división para un cristiano. Para el cristiano solamente hay una educación verdadera y es la que viene de Dios. Por eso alguien dijo, toda verdad es de Dios, aun si viene de boca del diablo.
Toda verdad es de Dios, aun si viene de boca del diablo. Así que, amados, esto es verdadera educación porque viene de Dios. Y lo que quiero, hermanos, que revisemos concienzudamente, y me incluyo, de verdad lo que estamos trayendo a nuestro hogar es conceptos bíblicos y verdaderos de lo que es ser masculino y de lo que es ser femenino. Así que, hermanos, hoy quiero que revisemos o empecemos a revisar el rol masculino como diseño divino y no como una construcción sociocultural. El rol masculino es un diseño divino, no una construcción sociocultural. Hermanos, la masculinidad fue creada por Dios en contraste con la feminidad, en contraste con la feminidad. Quiero que vayamos ubicándonos en Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Este es el primer versículo en la Biblia en donde aparece la palabra varón. Varón. Dice el versículo 27 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra varón aquí, hermanos, es de el hebreo sacar, con Z y K, sacar. Y es un término que en hebreo se usa particularmente para distinguir lo que es masculino de lo que es femenino. Aquí, por lo menos en el verso 27, porque como vamos a ver, no siempre la palabra varón tiene la misma palabra hebrea de raíz, pero aquí sí, hermanos. Aquí el término shakar significa aquello que es distinguible de lo femenino, es decir, el varón es masculino, se distingue de lo femenino. Y por eso de este verso se podrían concluir cosas como las siguientes: que la masculinidad, ¿quién la asignó, hermanos? Dios, porque Él fue el que creó varón, es decir, algo distinto de lo femenino, y creó, por supuesto, lo femenino, creó a la hembra. Pero el término varón aquí designa lo que es en naturaleza distinto de lo femenino, varón, y fue creado por Dios. Así que la masculinidad, ¿quién la asignó? Dios, hermanos. No fue el producto de una reflexión por meses de Adán, en donde llegó a la conclusión, oiga, yo soy varón. No, recibió lo que se le dio en la creación. Varón lo creó Dios. Así que, hermanos, la masculinidad no fue una decisión de Adán. La masculinidad fue la decisión de Dios. La masculinidad no fue la autopercepción de Adán. Reitero, no es que Adán, después de una profunda reflexión, llegó a la conclusión de que era un varón. Reconoció simplemente lo que Dios le asignó y punto. Así que la masculinidad, hermanos, no fue un asunto de autopercepción de Adán, fue el diseño original de Dios para Adán. Miremos Génesis capítulo 2, versos 22 y 23. Génesis 2, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de él, y otra vez aparece la expresión, varón, fue tomada. Para el versículo 23, Adán ha reconocido que él es un varón porque así lo hizo Dios.
Dios lo hizo varón, él sabe que es un varón porque Dios lo hizo así. Quiero que noten las expresiones varona y varón, hermanos. Coloquen sus ojos ahí atentamente. Varona y varón. Es cierto, hermanos, que Dios hizo a la mujer, pero ¿quién la nombró varona? Adán. Esto es instructivo, hermanos. Dios hizo a la mujer, pero quien la nombró varona no fue Dios, fue el hombre. Hermanos, esto es instructivo. ¿Qué está haciendo Dios aquí en el verso 23? Porque lo que quiero que noten es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, hombre y mujer, pero está dejando a Adán tomarse ciertas atribuciones, una de las cuales fue nombrar a Eva. Y esto es pedagógico, esto es didáctico, hermanos, para nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en el verso 23? Al dejarle a Adán nombrar a la varona, que del varón fue tomada. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Pues Dios lo que ha acabado de hacer es presentarle a Adán un ser. El verso 22 dice que Dios la trajo al hombre, es decir, que Dios está actuando aquí como un padre que presenta a su hija y se la entrega ¿a quién? A un varón. Qué imagen tan preciosa. Aquí Dios está asumiendo como padre de Eva y está diciendo, mira, aquí está ella. Y le está presentando un ser que Adán ve por primera vez. Y es un ser que es igual en un sentido. ¿Por qué es igual en un sentido? Porque es humana, o sea, hecha imagen y semejanza de Dios. Pero en otro sentido es diferente porque Él la llama como varona. Es evidente que es diferente. Para Adán es evidente que es diferente, que no es lo mismo. Es lo mismo en un sentido y en otro no lo es. En el sentido de que es un ser humano creado a la imagen de Dios, sí, pero la ve distinta, es evidente al punto de que debe llamarla no varón, sino ¿cómo? Varona. Y aquí tengan en cuenta, hermanos, que la palabra varón es diferente a la de Génesis 1:27 y eso es significativo, hermanos. La palabra que el Espíritu Santo usó en el verso 23 para varón no es shakar, sino es ish, y ya vamos a ver por qué hay un cambio. Y por tanto, si Adán dijo, yo soy el ish, entonces ¿cómo le llamó en hebreo a ella? La isha, así está en hebreo, literalmente, es isha. Ish e isha son diferentes, pero también tienen algo de igualdad. Son iguales y diferentes. Eso se conoce en teología como la complementariedad. Para que dos personas se complementen en un matrimonio, tienen que ser iguales en un sentido y tienen que ser diferentes en otro. Si son plenamente iguales, no hay complementariedad, se derrumba el propósito de Dios. Y si son completamente diferentes como un ser humano y un animal, no hay posibilidad de cumplir el propósito de Dios. Tienen que ser en un sentido iguales y en otro diferentes, hermano. Entonces, ¿cuál fue el propósito, amada iglesia, de que Dios le presentara a Eva a Adán? Sugiero esto. El propósito de por qué Dios trae a la mujer a Adán, para que él sea el que le coloque nombre. Dios hubiera podido decir, mira Adán, te traigo a esta mujer y es varona, la vas a llamar así. No, Dios deja que sea el hombre el que la nombre. Aunque Dios ya hizo hombre y mujer, se la trae el hombre para que la nombre. Y lo que Dios está haciendo entonces en Adán, hermanos, es incentivar su reflexión sobre lo que Adán mismo es, como diseño de Dios. Cuando Dios le trae una mujer a Adán, incentiva a Adán a pensar en su masculinidad. Ya lo es, ya es un varón, lo vimos en Génesis 1:27. Por diseño de Dios es creado, pero Dios quiere que Adán reflexione sobre su propia masculinidad, y la herramienta que usa el Señor para que Adán sea incentivado a reflexionar sobre su propia masculinidad es trayéndole a una mujer
Adán se ve incentivado a reflexionar sobre su propia masculinidad cuando ve a este ser que en un sentido es igual y que en otro sentido no lo es. Ahora, ¿cómo respondió entonces Adán a este acto divino de venir y traerle una mujer? Pues con una preciosa reflexión. Adán responde con una preciosa reflexión. Es cierto que hay votos matrimoniales, pero no quiero enfocar esta enseñanza por ahí, sino en el hecho de la reflexión, lo que Adán reflexionó cuando Dios le trajo a una mujer. La reflexión es, yo soy un Ish, y ella es una Isha. Eso es una reflexión profunda. Es una reflexión profunda, hermanos. Yo sé que a usted le podría parecer obvio, es obvio lo que es un hombre, y es obvio lo que es una mujer. Bueno, pues para Adán era la primera mujer que conocía. Así que es una reflexión profunda. Yo soy un Ish, ella es una Isha, es diferente. Así que, hermanos, Adán aquí reconoce cómo Dios lo hizo y profundiza, medita sobre su propia masculinidad al decir, yo soy un varón. Imagínense en Adán haciendo otra reflexión de pronto, diciendo, no importa, no hay diferencias. Esa reflexión es importante. Yo soy un Ish, yo soy un varón, y ella es una varona. Es una reflexión profunda, hermanos. Así que Adán, cuando Dios le trae a Eva, él reflexiona, reconoce lo que es, pero reflexiona sobre lo que es y concluye que ese otro ser no es un varón, sino que es una varona. Esas son reflexiones importantes. Es todo un trabajo intelectual lo que está haciendo aquí Adán. Ahora, ¿recuerdan que yo les dije que la primera vez que aparece varón en las Escrituras es en Génesis 1:27? Hebreo Shakar. Los hizo Dios, varón y hembra. Pero hermanos, la primera vez que aparece varón como fruto de una reflexión humana es en Génesis 2:23. En Génesis 1:27, la palabra varón no fue fruto de una reflexión humana, sino fue diseño original de Dios. Dios creó al varón y así es por diseño original. Pero la primera vez que la palabra varón, por eso otro término hebreo, Ish, aparece en la Biblia como fruto de la reflexión del propio hombre es en Génesis 2:23. Entonces, hermanos, relacionemos esos dos textos, Génesis 1:27 con Génesis 2:23. En Génesis 1:27, ¿qué significa varón? Y en Génesis 2:23, ¿qué significa varón? En Génesis 1:27, varón significa varón por diseño de Dios, original, lo que el hombre es por diseño de Dios. Pero en Génesis 2:23, la palabra varón significa lo que el hombre es al reconocerse a sí mismo como diseño de Dios. Ya implica una reflexión del hombre en el versículo 23. Entonces noten que hay dos movimientos. Uno, el movimiento de creación. Dios hizo al hombre, hombre, hizo al varón, varón. Pero por otro lado hay un segundo movimiento. El varón tiene que reflexionar sobre su propia masculinidad. Por eso es que usted y yo, hermanos, cuando tenemos varones, los que tenemos varones, no solamente nos debe bastar con el hecho de que se diga es sexo masculino. Nos toca reforzarle la reflexión de lo que es ser masculino toda su vida. Por eso Dios está haciendo estas dos cosas aquí muy sabiamente. Primero está usando un término que describe el diseño original de Dios, es varón por creación, pero está después usando otro término varón para decir, pero el hombre tiene que reflexionar en su propia masculinidad. Por eso, hermanos, a los padres no nos debe ser suficiente con que se diga sexo masculino, sino que nos toca, desde que nacen, y si se puede antes, reforzarles lo que son, incentivarlos a reflexionar en lo que son. Dios los diseñó hombres, pero hay que ayudarles a ser hombres.
Por eso Dios ha sido tan sabio colocando esos dos términos en Génesis. En uno, varón, shakar, es el diseño original de Dios. En el otro, ish, es ser varón como fruto de reconocerse tras una reflexión como Dios lo ha diseñado. Porque en el verso 23, ¿quién es el que finalmente dice varón? Adán. Ha reflexionado, pero ¿qué le ayudó a reflexionar sobre su masculinidad? Que le trajeran una mujer. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo no reflexiona mucho sobre lo que es ser masculino. Necesita este incentivo bueno. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver que la masculinidad es un diseño ¿de quién? De Dios. Hermanos, por eso está primero shakar que ish. Está primero lo que Dios hizo que lo que el hombre reflexiona acerca de lo que Dios hizo. Es importante tener esto en cuenta. Las reflexiones sobre la masculinidad deben partir sobre la base de lo que Dios ya ha hecho, no sobre lo que me parece, no sobre cómo me percibo, no si soy alguien por dentro encerrado en un cuerpo masculino. No, se deben fundamentar en lo que Dios hizo, punto. Y después de ahí en adelante fortalecer las reflexiones. Entonces, quiero, hermanos, que profundicemos un poco y miremos este recurso, hermanos, que Dios usó para impulsar a Adán a reflexionar sobre su propia masculinidad. Yo entiendo, hermanos, por este versículo, que este recurso que Dios usó para incentivar al hombre a reflexionar sobre su masculinidad es muy curioso y muy relevante. Es muy curioso, hermanos, que Dios haya querido usar una mujer para incentivar al hombre a reflexionar sobre su propia masculinidad. Pero no solo es curioso, también es muy relevante. Quiero que miremos primero, hermanos, qué es lo curioso de esta metodología divina. Y es que lo que vemos aquí, hermanos, es que el hombre reflexiona mejor. ¿Qué es lo curioso de esta metodología? No lo relevante todavía. Primero lo curioso de que Dios use una mujer para que Adán reflexione sobre sí mismo. El hombre reflexiona mejor sobre su propia masculinidad cuando le traen una mujer a quien cuidar. El hombre reflexiona mejor sobre su masculinidad cuando alguien le trae una mujer a la cual cuidar. Dios está haciendo esto aquí. Adán sabe que él es un varón, pero cuando empieza a reflexionar más sobre su masculinidad al punto de decir, no, esto es masculino y esto no es masculino. Cuando Dios le trae una mujer a la cual cuidar. Noten que Dios no se la trae como una exposición de media hora y después la retira, sino que Dios la trae y se la trae por ¿cuánto tiempo, Adán? Para siempre. Es decir, reflexiona siempre sobre tu masculinidad con una mujer ahí. De hecho, hermanos, recordemos el día en que los casados nos casamos, cuando el suegro o quien haya sido nos traía a la que hoy es nuestra esposa. ¿Qué estábamos reflexionando en ese momento? Bueno, tal vez en la luna de miel. Pero antes o después, algo nos dijo, aquí ya no hay vuelta atrás. Me traen esta mujer y aquí yo tendré que mirar qué hacer. Eso es reflexionar sobre la ¿qué? Masculinidad. O sea que a uno lo incentiva la reflexión masculina cuando le traen una mujer al frente a la cual cuidar. Qué bueno que las mujeres pasaran por enfrente sin tener que cuidar de ellas. Pero cuando ya le traen una, y esa hay que cuidarla, entonces ¿qué se incentiva en el hombre? Aquí hay que ser varón. Ya no puedo echar para atrás. Aquí para siempre. Ahora
su ropa, su arriendo, su comida, su cuidado afectivo, todo corre por cuenta mía. No hay posibilidad de echar para atrás. ¿No es reflexionar eso en la masculinidad? Así que, hermanos, Dios está actuando aquí como un padre amoroso que tiene una hija llamada Eva, y este padre le dice: mira, te voy a dejar en el mejor lugar para ti, que no es ser soltera. El mejor lugar para ti es un matrimonio. Te voy a llevar a un hombre que te va a cuidar para siempre. Y deja que Adán hable, que reflexione al ver a esa mujer ahí enfrente. Y la reflexión de Adán nos enseña mucho. Soy un varón porque me toca asumir el cuidado de esta mujer, y no por un mes, que bueno, sería por un año. Se esfuerza uno, pero ya no hay vuelta atrás. Es para siempre. Hermanos, concluimos entonces que es como si la naturaleza y las capacidades que Dios colocó en Adán, esa naturaleza masculina que Dios colocó en Adán, tanto en su cuerpo físico como en su alma, empezaran a levantarse del sueño. El sueño de la soltería, porque Adán fue soltero también. Pero parece que esa masculinidad que Dios colocó en él, en su cuerpo y en su alma, se empezaron a despertar del sueño de la soltería y empezaron a reflexionar cuando vio a Eva al frente. Cuando se sabe que tiene que cuidar y liderar a una mujer, se incentiva la reflexión masculina. No se es masculino ahí, ojo, se es masculino por creación. Pero las profundas reflexiones de lo que la masculinidad es se incentivan cuando el hombre tiene que cuidar y liderar a una Eva. Por eso, hermanos, es muy peligroso el soltero que no se quiere casar. No el soltero que quiere casarse. Está bien. Soltero que quiere casarse, excelente. Está preparándose y todo. Me refiero al soltero que no quiere casarse. Es muy peligroso, excepto si tiene un don especial del Señor. Pero si no lo tiene, es muy peligroso el soltero que no quiere casarse, porque no hay entonces nada que le incentive a reflexionar profundamente sobre su masculinidad. Siempre se va a quedar como un niño que por creación de Dios es hombre, pero parece más una ternura. Y hermanos, déjenme hablar en estos términos. Pero cuando un soltero no se quiere casar, obviamente estoy hablando de los que no se quieren casar. Hay solteros que se quieren casar, excelente, hermanos. Hablo del soltero que allá abriga en su corazón la idea de estar todavía a edad avanzada en la casa de sus papitos, para no meterse en problemas, para no tener que liderar y llevar el peso de cuidar a una mujer para siempre. Y poder tener así tiempo para trabajar para sí mismo y jugar Xbox y jugar PlayStation y salir con los amigos, una vida tierna. Por eso es muy peligroso el casado cuya mujer lo mantiene, porque no reflexiona sobre su masculinidad. Por eso es muy peligroso la soltera que no quiere depender de un hombre al casarse, que llega al matrimonio con ideas de no depender mucho del hombre, porque no va a dejar a ese varón reflexionar sobre su propia masculinidad. Y por eso es un peligro la casada también que manda en su hogar, porque le impide a su marido reflexionar sobre su masculinidad. Así que, hermanos, la masculinidad se reflexiona mejor cuando hay la obligación de dar, cuando hay la obligación de proteger, cuando hay la obligación de sustentar, cuando hay la obligación de liderar. La reflexión se profundiza
como hizo Adán. Por eso, hermanos, es que Dios no quiere decirle a Adán, mira, esta es varona. Dios sabe que es varona, pero Dios no hace esa reflexión. No tiene necesidad de hacerla. Hizo varón y hembra. Pero deja a Adán hacer su reflexión al presentarle a una mujer. El padre llevando a su hija ante el altar en el Edén y la presenta ante este hombre Adán. Y Adán reflexiona y dice, caramba, ahora sé mejor qué es esto de ser varón. Y esta es varona. Y ahora tengo que cuidarla y sustentarla y darle y liderarla. Por eso, hermanos, los verdaderos poetas que meditan y que reflexionan no son los que viven libres de responsabilidades. No son esos poetas que se van, cual bohemios, de bus en bus, a lugares en donde hay cielo azul y montañas abiertas para sentarse a reflexionar. Los verdaderos poetas son los que cada día les toca reflexionar, porque ven una esposa ahí al lado en la cama y les toca pensar, me toca ser varón también hoy. Son hombres que cada día se levantan, ven una mujer al lado y dicen, hoy me toca ser masculino también. Se ven obligados a meditar, hoy también tengo que darle de comer, hoy también tengo que cuidar su corazón, hoy también tengo que amarla sacrificialmente. Esa es la verdadera poesía en la vida, hermanos. Eso se incentiva la reflexión. No irse por allá al paisaje ideal, a escribir tonterías que no sirven para nada al final. Buenos hogares son hogares poéticos. Reflexionan sobre lo que Dios les ha dado y cumplen sus funciones. ¿Qué es ser hombre? Se pregunta cada mañana un hombre que ve a una mujer al lado en la cama. ¿Qué es ser hombre para esta mujer? ¿Para qué me hizo Dios? ¿Por qué me permitió casarme? Bueno, hermanos, pues eso es lo curioso de lo que Dios hizo. Que Dios sabía que la manera en que iba a incentivar la reflexión de la masculinidad de Adán era presentándole una mujer. Así que, hermanos solteros, ustedes que ya son varones por creación divina, van a saber mejor lo que es la masculinidad cuando se casen. Por eso quieran casarse, quieran prepararse para hacer buenos hogares y no se queden en el sueño de la soltería, en donde seguirán siendo hombres tiernos, pero tiernos. Dios no quiere eso. Exceptúo a los hermanos que tienen don de continencia. No se casen. Los que tienen don de continencia no se casen porque la embarran. Hemos conocido hermanos que tienen don de continencia y se han casado y son hogares que se han destruido. No se casen. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y reflexionen sobre su masculinidad, hermanos solteros. Cuando se casen, van a tener toda una vida para reflexionar sobre su masculinidad. Es interesante. Es un campo fructífero de meditaciones fuertes y profundas. Ánimo, varones. El Señor los diseñó en cuerpo y alma para eso. Pero no solo es curioso lo que Dios estaba haciendo aquí, también les dije que era relevante. ¿Qué es lo relevante de este acto de Dios de haberle presentado una mujer al hombre? Pues, hermanos, lo relevante, y quiero que volvamos otra vez al texto, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Un análisis posterior a que Dios la haya traído al hombre. Hermanos, lo relevante de este acto, habiendo visto lo curioso, es que también, en otro sentido, obligó al hombre a hacer análisis, comparaciones. Piensen, Ibra, le obligó a hacer comparaciones, análisis y finalmente a poner cada cosa en su lugar. ¿Dónde hemos escuchado eso? Ese es el trabajo científico e intelectual. Se hacen análisis, se clasifican las cosas y se llaman de acuerdo con su clasificación. Por eso se afirma que Dios le dio a Adán en el Edén 3 tipos de trabajos, que son los 3 únicos trabajos que todo ser humano, todo hombre tiene hoy día. Le dio un trabajo físico, de fuerza física. ¿Cuál era? Labrar la tierra, muy bien. Le dio un trabajo intelectual. ¿Cuál fue? Poner nombre a los animales, clasificar, hacer comparaciones. Usted a veces lee eso, pero no está tan bien razonando qué hubo detrás de colocar nombres. Los nombres de cada animal iban de acuerdo a sus características. Este hombre tuvo que hacer un trabajo científico, incluso con su mujer lo hizo. Varona, esta es varona, este es un varón, esta es varona. Es un trabajo científico, intelectual. Y el tercer trabajo fue ministerial. Guardar el Edén tiene connotaciones sacerdotales. Por eso todo hombre hoy trabaja o en el campo físico, la rudeza física, o en el campo intelectual, o en el campo ministerial. Son los 3 tipos de trabajo que hasta el día de hoy existen. Todo hombre, todos ustedes, hermanos, están en uno de los 3. O en trabajo intelectual, o trabajo físico y rudo, o el trabajo ministerial. Y el que está haciendo Dios, el que está haciendo Adán aquí en el versículo 23, ¿cuál es? Un trabajo intelectual. Está haciendo análisis, está analizando a esta mujer. Está haciendo observaciones, la está catalogando y finalmente le coloca y le asigna un nombre científico: varona. Organiza, clasifica, observa, todo basado en el diseño ¿de quién? De Dios, no en el que a él le pareció o en la autopercepción. Hermanos, entonces también podemos afirmar que la capacidad intelectual del hombre es incentivada con la mujer. Es incentivada con la mujer. Por eso, hermanos, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también por un hombre entró la clasificación de géneros masculino y femenino. Él como hombre, hermanos, por creación Dios, pero como fruto de la reflexión, el primero que hace la clasificación masculino y femenino fue Adán. Yo soy Ish y tú eres Isha. Él fue el primero. Es un trabajo científico, es un trabajo intelectual, es verdadera ciencia. La gramática es muy importante en la ciencia. Él es el primero humanamente que hace la clasificación masculino y femenino, Ish, Isha. Entonces, hermanos, la distinción de géneros fue creada ¿por quién? Por Dios, no por Adán. Pero, ¿quién la reflexiona? ¿Quién reflexiona? ¿Quién es el responsable de reflexionar en lo que Dios ha hecho? Adán, el hombre. Así que, hermanos, como un trabajo intelectual de Adán, esto fue magnífico. Él reconoció y conceptualizó lo que Dios hizo. No lo que a él le pareció, lo que Dios hizo. Ella es Isha, es varona. Hermanos, esto implica, y esto es lo relevante del pasaje, implica que desde un principio Dios quiso poner un sello de autenticidad a toda verdadera ciencia. Yo quiero que eso sea relevante para ustedes, hermanos. Quiero que sea relevante para los que están aquí en universidades, que creen que lo saben todo, pero que tal vez no saben nada si no es pegado a la Escritura, como dice Pablo. Dios fue el primero que dejó un sello de autenticidad de su verdadera ciencia.
Dios le puso un sello de autenticidad al trabajo intelectual del hombre. ¿Cuál es? Que toda producción intelectual que el hombre haga será auténtica, será genuina, será verdadera si lleva este sello, cuando reconoce a Dios, lo que Él ha hecho y cómo Él lo ha hecho. Y por eso Adán no puede salir de esos límites y nombra a la varona con base en reconocer que Dios la creó, cómo la hizo Él. No dice otra de esas tonterías que se escuchan hoy día. ¿Cuál es el sello entonces de autenticidad de la verdadera ciencia? Que cuando el hombre haga sus producciones intelectuales, reconozca a quién, a Dios, reconozca lo que Él ha hecho y reconozca cómo lo ha hecho Él. Todo lo que es fuera de eso no es verdadera ciencia, mis hermanos. Todo lo que los científicos hacen, lo que los intelectuales producen, en cuanto es verdadero, lo han tomado ¿de quién? De Dios y de lo que Él ha hecho y cómo Él lo ha hecho. Que no lo reconozcan es otra cosa. Y Adán hizo su producción intelectual al decir: yo soy varón y ella es varona. Hizo ejercicio reflexivo, profundo, hizo su producción intelectual, pero no lo hizo basado en su autopercepción, hermanos, que es antiintelectual. Nunca la autopercepción fue, sino hasta ahora en esta época, sinónimo de grandeza, digna de brillo, sinónimo de lo intelectual, lo que está de avanzada, de progreso. Nunca en las épocas pasadas la autopercepción, hermanos, ha sido una base fiable de verdadera ciencia. No ha sido ni siquiera una base de nada. Verse como uno quiere verse. Pero hoy, verse como uno quiere verse es lo intelectual. Es la verdad. Es lo que brilla. Si tú quieres verte como un perro dálmata, magnífico. Estás en una sociedad avanzada y de progreso. Si un hombre de 55 años quiere verse como una niña de 5 años, un hombre de bien en esta sociedad. Si un hombre quiere verse a sí mismo como una mujer, encerrada en un cuerpo de hombre, maravilloso, haces parte del progreso. ¿Qué progreso puede ser ese? Por eso Dios quiso dejar a Adán hacer sus propias reflexiones, aunque Dios las pudiera haber hecho. Pero no lo hizo para poner el sello de autenticidad de la verdadera ciencia. Tú reflexionarás y harás producciones intelectuales basado en lo que yo soy, en lo que yo hago y cómo yo lo hago. Y por eso él concluye: esta es una varona. Porque así Dios la hizo y cómo la hizo Dios. Eso lo reconoce Adán. Así que, hermanos, Adán hizo un auténtico trabajo intelectual de género. Un auténtico trabajo intelectual de género. Está en Génesis capítulo 2. No vayan ustedes a buscar identidad de género en esos libros que no sirven para nada en este mundo. Escritos por sus grandes, que no son más que necios y torpes, así los llama Romanos, no yo. Queriendo ser sabios, se hacen necios. Venga usted a Génesis a mirar un verdadero trabajo intelectual de género. Comienza a hacerlo Adán. Pero las grandes instituciones de hoy, incluidas universidades, la ONU, son culpables de promover antiintelectualismo en este tema de los géneros. Van contra la razón. Son antiintelectuales. Los culpamos de sumar a esta sociedad en una brutalidad sin antecedentes. Los culpamos a esas instituciones grandes universitarias en este asunto de los géneros y a la ONU de sumir a la sociedad
en ignorancia, no están haciendo un trabajo intelectual, antiintelectual, en el estudio de los géneros. Ya no siguen el sello de autenticidad del Edén, que era reconocer a Dios, lo que Él hizo y cómo Él lo hizo. Así que, hermanos, en el estudio de los roles masculino y femenino, nuestra sociedad está promoviendo un antiintelectualismo del cual ustedes como iglesia, hermanos, tienen que guardarse. Es un antiintelectualismo creíble. Libros, artículos, aquí y allá, se hace creíble. Así que, hermanos, Adán hizo un trabajo intelectual serio respecto al estudio de los roles, pero nuestra sociedad no lo hace igual. De hecho, hermanos, en el contexto contemporáneo miremos cómo están las cosas. Ustedes saben que el 10 de agosto de cada año, desde el 2016, ¿qué se celebra en nuestro país? ¿Se acuerdan que en el 2016 hubo una manifestación sin precedentes, sin antecedentes de padres de familia, contra un dichoso manual de convivencia de Gina Parodi? Nunca se había visto una marcha multitudinaria como esa, contra ese manual. No sé si usted ha podido revisar el manual, pero si usted lo revisa se va a encontrar cosas realmente antiintelectuales, a la luz de la palabra. Yo estoy hablando aquí como un representante de Dios, no como un representante de la academia, que en este asunto vale nada. Vale todo la Escritura. Vale lo que Dios dice que es el hombre y lo que Dios dice que es la mujer. Pero, hermanos, desde el 2016, cada 10 de agosto en nuestro país se celebra el Día Nacional de la Libertad para educar a nuestros hijos. Bien si es en el colegio o en la casa, donde sea, los padres cristianos tenemos libertad de educar a nuestros hijos con nuestros valores cristianos. ¿Y por qué se celebra eso? Porque ese manual decía que ya no era posible. Y puede que alguno aquí lo haya leído y no, eso no es lo que quería decir la cartilla, como en su momento querían decirnos. Pues los años que han pasado nos han dicho que sí decía eso. Cómo se nos están estrechando cada vez más las cosas. Y, hermanos queridos, para los que creyeron que en el 2016 la cartilla de género quedó muerta y sepultada, están equivocadísimos. Lo que pasa es que la cartilla de género, y voy a usar una personificación, la cartilla de género aprendió que no puede irse de frente. Entonces aprendió estos años a actuar de otra manera. Ha aprendido a entrar en los hogares de otra forma, porque vio que en el 2016 no podía hacerlo tan de frente como Ministerio de la Educación. Pero, hermanos, esa cartillita sigue siendo la base teórica de lo que hoy se cree sobre los géneros. Ténganlo en cuenta. Miren lo que la cartilla dice. En el año de 1968, estoy citando un apartado de la cartilla, el psicólogo Robert Stoller definió que el género no es determinado por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos, estoy haciendo énfasis en esa palabra, a cada género. Es decir, lo que está diciendo es poniendo las bases para creer que género es diferente a sexo. Ahí van poniendo las bases. Ahora, ¿quién lo dijo? Un señor que se llama Robert Stoller. Y porque lo dijo Robert Stoller, entonces así es. Y porque el hombre estudió mucho, así debe ser.
Miren cómo en la misma cartilla la ONU interpreta el asunto de los géneros. Dice así: el género es una construcción social y cultural que asigna, ¿no dan las palabras? Asigna a las personas unos roles y conductas esperadas dependiendo si es hombre o es mujer. Establece qué se entiende por femenino y por masculino en cada sociedad. Es decir, esto es un asunto de las sociedades. Que el hombre se sienta hombre es cuestión sociocultural, es de las costumbres de cada lugar y le asignan arbitrariamente unos roles y unas funciones. ¿Quién es Robert Stoller, hermanos? ¿Quién es la ONU? Porque lo dicen, tenemos que creer. Recuerden que esa es una falacia de autoridad. Creer algo solo porque quien lo dice es una autoridad académica. ¿Desde cuándo el pueblo de Dios tiene que creer lo que dice el mundo porque son los grandes y porque han pasado por Harvard y Oxford y qué sé yo? No, mis hermanos, usted y yo somos personas llamadas a hacer verdaderos trabajos intelectuales, basados ¿en dónde? En la Escritura, sola Escritura, es decir, que la Biblia es la no única, pero la máxima autoridad para el creyente. Además, déjeme citarle cómo comienza esta cartillita, que es muy interesante. Dice así, en el prólogo, dice así: en estas nuevas, enfatizo nuevas, en estas nuevas épocas, ya con eso nos van a decir qué viene. Ya con esa frase nos dicen de qué constan las 200 y pico de páginas restantes. En estas nuevas épocas, ¿quién dijo que eran nuevas épocas? ¿Quién dijo, hermanos? Sí, la sociedad ha avanzado, pero ¿quién dijo que eran nuevas épocas? Pero el prólogo ya lo obliga a uno a pensar que estas son nuevas épocas. Y por eso las mamás que dicen muchas veces de sus hijas: no, eso eran mis tiempos, estas son nuevas épocas. Pero ¿quién dijo que en ese sentido hay nuevas épocas? Ya en el prólogo esto nos obliga a asumir todo lo que dice la cartilla. En estas nuevas épocas de, miren esto, mortal. En estas nuevas épocas de desarrollo conceptual. ¿Qué nos están diciendo? O sea que esta es una nueva época donde el lenguaje está ¿qué? Cambiando. Lo que antes era hombre, pues ya no lo es. ¿Quién dijo eso, hermanos? Porque Robert Stoller lo dijo. ¿Y quién es él? Es un aparecido para la iglesia de Dios. No es nadie para el pueblo de Dios. Ni la ONU, ni sus cartillas. Y hermanitos universitarios que están aquí presentes, con esto no estoy desincentivando ir a la universidad, al contrario, se les está dando esto para que usted vaya allá y plante frente, hermano, y sufra por Cristo, si hay necesidad de hacerlo. Pero vaya a hacer usted un trabajo allá intelectual verdadero, con el sello divino, de que todo lo que es verdadera ciencia reconoce a Dios, lo que Él ha hecho y como Él lo ha hecho. Entonces, ¿qué prólogo? En estas nuevas épocas de desarrollos conceptuales en temas de protección de derechos y bla, 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 bla. Mis hermanos queridos, se sabe hoy día que estos grupillos intelectualoides, no intelectuales sino intelectualoides, les tocó hacer distinción entre sexo y género. ¿Por qué? Porque la evidencia científica era tan contundente que decían: oiga, de verdad, tenemos que hacer algo. Es que es evidente. Es evidente por los cromosomas, por el genoma, que hay hombres y hay mujeres. Entonces, ¿qué le tocó hacer a estas personas, los autores de todas estas mentiras? No, pues, distingamos sexo de género y arreglado el asunto. Y todo el mundo hoy, sexo y género, qué intelectual. Son cosas distintas.
cuando la ciencia ha demostrado que alguien con los cromosomas masculinos, no solo en el cuerpo, sino en el alma, lleva inclinaciones estampadas de su sexo. Piensa como un hombre el que tiene cromosomas de hombre y tiende a actuar como hombre, solo que hay que incentivarle la reflexión. Ya lo aprendimos hoy de Génesis. Y lo mismo la mujer. Por eso, hermanos, en el cristianismo tenemos un concepto amplio de género, de sexo y de género. Y el género está ligado al sexo. Mis hermanos queridos, hasta aquí hemos visto un punto de la masculinidad, nos quedan 2 puntos más. Lo que hoy se quería dejar enfrente de nuestros ojos es que la masculinidad es un diseño divino y que un verdadero trabajo intelectual del hombre consiste en reflexionar sobre su masculinidad. Hermanos, unas conclusiones y aplicaciones breves. Una vez más, hombres solteros, ustedes ya saben hoy que les va a ayudar a reflexionar sobre su masculinidad, ¿verdad? ¿Qué les va a ayudar a reflexionar sobre su masculinidad, hombres solteros? Que alguien le traiga una mujer a la cual cuidar en su adecuado momento. Que sea Dios trayéndola, ¿no? Como pasó con Adán. No que sea usted trayéndola a su antojo, la que Dios ha dicho que debe ser. Pero hermanos solteros, quieran casarse porque eso les va a explotar la masculinidad. Los va a confrontar consigo mismos en cuanto a su diseño original y van a tener las herramientas de Dios para ser masculinos. Casados, los que estamos casados, no dejemos de, hombres casados, reflexionar sobre nuestra masculinidad. El día que dejamos de reflexionar sobre nuestra masculinidad, ¿qué empieza a pasarnos? Tal vez miremos a otra mujer. Tal vez deba yo dedicarme a mí. Necesito tiempo para mí. Tal vez voy a coger de la semana tiempo de mi familia y voy a dedicarme a mí porque no he pensado en mí en todos estos años. Eso es tierno y no es masculino. No es conforme al rol de Dios. Varones, reflexionemos sobre nuestra masculinidad. Ya llegará un día, hermanos. Ya llegará un día en que no habrán estas responsabilidades. ¿Cuándo será? En el siglo venidero o cuando partamos con el Señor Jesucristo. Aquí hay que trabajar en esta tierra. Y está muy bien. Y cuando se asume el rol masculino, que no es fácil, cuando se reflexiona sobre él, cuando correspondemos con lo que Dios nos ha dado, vamos hallando el gozo de las responsabilidades. Eso trae gozo. Obedecer a Dios trae gozo. No traerá momentos de bienestar para ti, siempre, pero traerá ¿qué? Gozo. Estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, estoy cumpliendo el propósito por el cual fui creado. Y eso es suficiente, hermanos. Y les dejo solo con esto. Les transfiero una pregunta que también me he hecho yo. Hermanos varones, si hoy domingo, si hoy supiéramos por revelación sobrenatural que el Señor Jesús vendría este sábado, si hoy supiéramos, hermanos, que el Señor Jesucristo va a venir este sábado, pregunto, ¿algo cambiaría en tu masculinidad? ¿Te irías a casa y dirías, uy, no, el Señor viene el sábado, voy a afirmar esto? Pues hermanos, no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero si, dado el caso, supieras que Cristo hoy viniera este sábado y tuvieras que llegar a casa a considerar tu masculinidad, entonces no estás esperando al Señor. Ya, sin saber cuándo viene, tenemos que estar obedeciendo al Señor en nuestro rol masculino. Y si hoy
te empiezas a dar cuenta que hay algo en tu rol que no está funcionando bien, espera al Señor. ¿Y cómo se espera al Señor? En santidad y en obediencia. Así que, amados, animémonos con esta palabra. Oremos. Señor bueno, gracias te damos en esta mañana. Te rogamos que nos ayudes a asumir los roles tal y como los has dado. Por tu Santo Espíritu, ayúdanos, te lo pedimos. Y te lo pedimos también en Cristo Jesús. Amén.